Oye, pues a ver si entendemos en qué proceso, en qué fase, en qué etapa estamos con la SB4, que se ha calificado como una ley antiinmigrante, racista, discriminatoria, pero además también pues muy cruel, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una propuesta de ley por el estado de Texas que pues es muy discriminatoria, muy xenófoba, pero además es difícil de implementar. O sea, ya más allá de la tónica discriminatoria y xenófoba, es difícil de implementar. Yo la leí completa y te puedo decir que hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, no queda muy claro cuáles son los motivos de detención de alguien. Es decir, si alguien cruzó de forma ilegal la frontera, Sí. pero no queda muy claro cómo los policías locales pueden saber eso, o sea, a través de qué Claro. información, o si va a ser completamente subjetivo, y pareciera, o todo apunta a que sea más subjetivo, y ahí hay un riesgo de perfil racial en un estado donde el 40% de la población es latina. Entonces, bueno, hay un riesgo de que detengan al que sea porque parece latino, y eso va a generar una dinámica pues muy problemática. Luego, tampoco queda claro con qué dinero va a operar. Esto puede tener un impacto incluso en un mayor costo, mayores impuestos para los tejanos, porque ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿Tú cómo vas a operar todo un mini sistema migratorio sin recursos? ¿Vas a detener a los migrantes? ¿Dónde los vas a poner? ¿Eso quién lo va a pagar? Claro. Y bueno, ya lo más importante, además, es inconstitucional, porque pues normalmente el tema migratorio es una facultad federal que los estados no aplican, digamos, y eso es lo que más extraña de la decisión del Tribunal Supremo hace algunas semanas, ¿no? Que por primera vez en la historia el Tribunal Supremo en Estados Unidos decide darle la razón a Texas en esta LSB4 para que puedan aplicarla, cosa que no había hecho antes. Es decir, ya había habido un asunto similar en Arizona hace algunos años, y justamente fue el Tribunal Supremo, cuando llega este asunto, porque siguió un proceso en los tribunales, cuando llega el Tribunal Supremo, ellos echan para atrás esa ley en Arizona por el tema de la facultad federal. Entonces, al menos llama la atención que el propio tribunal no haya revisado sus decisiones anteriores con temas similares. Y hay otros dos temas ya más antiguos, de años ya hasta de los 80s, ¿no? Anteriores, de 1980, de diferentes periodos en Estados Unidos, donde cuestiones similares las han decidido siempre diferente. Claro. Y hoy, con los 3 jueces que dejó Trump en este Supremo Tribunal, Sí. pues toman una decisión distinta, 6 votos contra. No, el momento es otro, hay que entender el contexto. En la campaña presidencial que se lleva a cabo en Estados Unidos, tanto los republicanos con, al parecer, Trump, como los demócratas con el presidente Biden, los dos tienen unas posturas contra la migración muy fuertes, nunca antes visto en el Partido Demócrata. Está desbordado el tema migratorio en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos está en contra del tema migratorio. Plantear penas de cárcel de hasta 10 años a un migrante ilegal suena muy duro, pero responde políticamente a una necesidad que sienten los estados fronterizos en Estados Unidos. Yo creo que ese es el punto. Esto es más un tema político que práctico. O sea, es más, ni siquiera creo que la apliquen tal y como la tienen pensada en caso de que en algún momento esto pase, sino que es más un mensaje político en un momento de una campaña política, donde la segunda preocupación de los estadounidenses hoy es el tema migratorio, y esto es un trabajo que se ha venido haciendo pues, en años. Es decir, estos mensajes que yo siempre he dicho realmente no concuerdan con la realidad. La invasión migrante, o sea, los titulares de algunos de sus medios, estos criminales mensajes, malos, todo ¿no? este mensaje pues ha permeado Claro. en la población, y entonces hoy es una preocupación porque parece que me invaden, parece que Claro. están llegando todos y no hay ni una frontera, o sea, la frontera es porosa y todos están entrando. No es tema con la nuevo, política. ¿no? Se quedan los trabajos, los criminales. Criminalizar la migración tampoco es nuevo. Es ilegal cruzar la frontera de Estados Unidos sin papeles, ya era. Sí, no es nuevo, pero sí creo que hay una diferencia. Por ejemplo, si nosotros revisamos a partir de las declaraciones de Donald Trump y de su presidencia, su mandato, sí hubo ciertos cambios, porque aunque ya había gente racista y xenófoba, ya era un tema, finalmente ese mensaje presidencial sí permea con más fuerza en ciertos círculos, de tal forma que crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas latinas durante la presidencia de Trump. Entonces, no es que esas personas no eran racistas y se volvieron, sino eran racistas, pero ahora se sienten con el derecho de serlo y de lastimar al otro, ¿no? Ahora cuéntanos de Greg Abbott. Hemos visto esta pues decisión encarnizada por hablar de la migración, por poner las vallas, por poner límites, por mandar a los guardias, por llevar a los inmigrantes
migrantes a otros estados en camiones. Cuéntanos, ¿esto también es parte del asunto político? Definitivamente Greg Abbott creo que ha sido uno de los republicanos que más ha estado utilizando a los migrantes de forma política. Tú ya mencionabas algunas de sus, ahora sí que decisiones y políticas, la Operación Estrella del Desierto, como él le llama, que tiene a estos policías y guardias en la frontera, que incluso ha promovido que la gente de a pie se sume y ayude a detener migrantes en la frontera, ¿no? Bajo un esquema que ni siquiera parece legal. El tema de mandarlos en autobuses a los lugares donde hay demócratas, en fin, un uso de las personas, también hay que decirlo, un uso político de las personas migrantes, el tema de las boyas, y luego ahora pues sí cierra con broche de oro con la LCB4, que pues ya habla de dos cosas, que es uno, la detención por parte de policías locales de migrantes que ellos supongan que son indocumentados, y sí hago lo supongan porque no está claro en la ley cómo van a determinar, cuáles son esos motivos Parecería sospechosos. que por la apariencia nada más, ¿no? Pues pareciera que es una aportación de rostro. No, pues nos van a detener cada esquina. A todos. Pues sí, por un lado. Y por el otro lado, el tema también más preocupante aún, yo creo, es la facultad que quieren darle a jueces locales para la deportación, no solo de mexicanos, sino de todas las nacionalidades que hayan pasado por México para llegar a Estados Unidos. Ellos mencionan en la ley que los van a regresar a México. Y ahí viene un problema, creo yo, todavía más grave, que se me hace raro que la Suprema Corte no lo haya visto. Es decir, ya no solo estás decidiendo sobre el territorio estadounidense, tú estás yendo más allá de tus facultades porque estás decidiendo por México. Y si tú no tienes un acuerdo previo con México y ante las manifestaciones de la canciller y el gobierno mexicano que claramente no están de acuerdo en este punto. Sí. Pero ya dijeron, ¿no? A ver, a nosotros no nos los manden. Exacto. Pero sí se los mandan. O sea, ese es un que, tema a ver, no, que sucedió con Trump y el presidente López Obrador, que México se convirtió en el receptor de todos los migrantes centroamericanos que cruzan a Estados Unidos. Un poco es consecuencia de eso también. Sí, pero ahí hay un punto. O sea, y es muy importante lo que mencionas. Es decir, México aceptó con la política del título 42, que era esta política que con el pretexto de la pandemia retornaba a las personas sin debido proceso, de manera expedita, agarraban y regresaban a México. Con esa política deportaron a personas de 8 nacionalidades a México, incluidos los mexicanos, pero de 8 nacionalidades. Y en menor proporción, ¿no? Eran mucho más de otros países que de México. Sí, o sea, también había bastantes mexicanos, porque también la migración mexicana ha incrementado hacia Estados Unidos nuevamente, pero pues eran 8, algo nunca antes visto. Claro. Entonces, sí, efectivamente México, pero ahí hay una diferencia. Aunque está mal, es un acuerdo que México sí hizo con Estados Unidos. En el caso de Greg Abbott y la ley LCB4, México no está de acuerdo. Y ese acuerdo, aunque suene sencillo, es muy importante. Claro. Porque si México no está de acuerdo, tú no puedes extrapolar. Es más, la Suprema Corte ahí no tiene ninguna injerencia, porque no puede obligar a México a aceptar La a esos canciller lo deportados. expresó, ¿no? Hace unos días. A ver, no vamos a aceptar deportaciones, punto. Exacto. No de Texas, no sabemos si exacto, no de Texas, Ojalá ¿no? que estos sean consecuentes también con el nivel federal y no aceptemos de ningún lado, ¿no? ¿Se abre la puerta para que en caso de que esto se apruebe pudiera permear a otros estados de la Unión Americana? Bueno, pues los 3 jueces que votaron en contra en el Supremo Tribunal, parte de lo que mencionaban en sus argumentos era eso. O sea, esto abre la puerta para un desorden migratorio, porque pues ya cualquier estado va a querer tener su propia ley de migración para un uso político, lo que tú quieras, pero al final pues abre la puerta al desorden y a que no haya finalmente coordinación en un tema que además en la ley pues es federal. Y a ver, una pregunta obligada es, los mexicanos nos sentimos muy ofendidos de que los estadounidenses decidan leyes de ese tipo. Pero ¿cómo nos sentimos los mexicanos en nuestra frontera sur, en nuestro tratamiento a los migrantes y en qué vamos a hacer al respecto? Mira, y ya no te vayas a la frontera sur, vete aquí a La Juárez, vete aquí a la Colonia Vallejo, o sea, en todos estos lugares donde hoy hay campamentos de migrantes, Sí. a mí lo que me ha tocado hacer ahora que he estado visitándolos, pues es platicar con los migrantes y con los vecinos y ver si puede llegar a una mediación, porque el hecho de que esté también la gente ahí de forma desordenada con estos campamentos genera también, pues ahora sí que una animadversión de la población Claro. también. Oye, mexicana. si bien les va, van a lugares como Casa Tochán o estos donde Sí, pues, los son albergues que alimentados, ya los están, albergues. pero esos ya están también Saturados saturados, también. entonces la gente se está quedando en las calles y ya de forma permanente, y eso pues obviamente confluyen ahí los derechos de todos. Los mexicanos se sienten parecidos a los estadounidenses. Pues sí, yo creo que es un tema bien complejo, pero efectivamente creo que tenemos que ser congruentes con lo que pedimos y lo que hacemos también de este lado. Y en el caso particular de Texas y la LCB4,
SB4 es un momento difícil, porque como tú dijiste algo muy importante, es decir, ya Biden, que inició con un lenguaje distinto a Trump y que propuso una reforma migratoria y hay que ayudar a los Dreamers y vamos a legalizar también a muchos de los indocumentados que están aquí, no cumplió con ninguna, ¿sí me entiendes? O sea, al final, y no tanto porque él no quería, es más, sí cumplió con terminar con el título 42, permanece en México después de 3 años, porque esto siguió un proceso tortuoso en las Cortes, como va a pasar con la LSB4, y lo logró, pero al final no logró la reforma migratoria, ni logró otros temas que prometió, primero no tuvo la mayoría en el Congreso de los votos, pues me refiero, no tuvo la fuerza suficiente para lograr esto, y después por el tema político, incluso al grado de que él terminó casi que del otro lado, pues es decir... Bueno, les dijo a los republicanos, ¿no? A ver cómo, sí, me adhiero a lo a la hacemos. ley, exacto. Sí. Y quien no quiso fueron los republicanos. Claro. Él, a cambio de los recursos que él había pedido al Congreso para las guerras, ¿no? Tanto para Israel como para Ucrania, él se puso dispuesto a todo. Entonces creo que ahí también pues, se dejó ver de cuerpo entero que el interés pues, no es tanto tan auténtico, sino que él estuvo dispuesto a firmar una ley completamente xenófoba, antimigrante, hecha por los republicanos, con todas las condiciones que ellos habían puesto, por ejemplo, limitar las solicitudes de refugio, medidas muy estrictas también para las visas humanitarias, etcétera. Él estaba dispuesto a firmarlo y quien ahí mete su cuchara, pues, es Trump. O sea, es decir, Trump dice, no hay que firmar esa ley porque si no yo cómo hago campaña, ¿no? Entonces, ni unos ni otros, porque ni los republicanos están tan interesados en proteger la frontera, porque prefirieron usarlo como carne de cañón en la campaña el tema, a firmar esa ley que estaba hecha por ellos, ni Biden tiene una postura clara, es más bien política y como va conviniendo a los intereses. Entonces, pues creo que ese es el problema de fondo y ojalá que cambie, porque finalmente lo que no se ha logrado ni en México ni en Estados Unidos es una política más inteligente, más integral y yo siempre digo productiva. O sea, tenemos que meter al sector privado para que haya pues ahora sí que esta inclusión también económica. Hay algunos esfuerzos, ¿no? De gente que ya está contratando a los migrantes, pero son mínimos. Sí hay esfuerzos e incluso estos campamentos que están en la Ciudad de México, pues muchos ya trabajan en la Merced o en algunos mercados aledaños. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir más allá desde la política de Estado. Es decir, hay que hacer acuerdos con los empresarios. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, con la ABM, los bancos de México. Estamos trabajando para ver cómo hacer un modelo de integración humana, segura y productiva. Por ejemplo, hoy los bancos pues no les quieren abrir cuentas a los migrantes. Entonces tú los contratas, pero solo hay 2 bancos. Igualito que en Estados Unidos. Y una cosa que sucede en México y no sucede en Estados Unidos es que ya los mexicanos estamos acostumbrados a pensar que la economía norteamericana gira en torno a la mano de obra migrante. Y en México no. En México no vemos al migrante como mano de obra útil para nuestra economía. Muy bien, pues Eunice, como siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias.